el nombre de Jesús, los que están aquí, los que están allá y los que están más allá. En el nombre de Jesucristo les bendecimos en esta mañana, una mañana llena de bendición de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús y su Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo antes de comenzar el servicio, dándole gracias. Padre amado, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por este día, gracias por su presencia, gracias por su palabra, Padre, gracias por los milagros, Dios. Señor, gracias por las sanidades, por la liberación, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Todos mis hermanos, mis hermanas que están aquí en el nombre de Jesucristo, los que están escuchando a través de la televisión, Padre amado, bendígalos, Dios bendito, Señor, que todas sus peticiones lleguen ante usted, Padre amado, que si hay algún enfermo sea liberado, Padre, que si alguno tiene opresión, Señor, sea liberado, si alguno está sufriendo, Padre, de estrés, de nervios, de enfermedad, Señor, sean sanados en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios amado, y le pedimos que esta palabra, Padre, que nadie puede parar, Señor, sea la palabra viva que edifique y levante y restaure el día de hoy, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Amén. Estamos contentos porque es un día más que tenemos en la presencia de Dios, honrándole y glorificándole, mis hermanos. Hoy vamos a ver otro tema, mis hermanos. Este tema se llama Pentecostés. Qué importante es comprender lo que es Pentecostés. Yo le quiero decir a usted, si usted es una persona que cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, si usted cree en Jehová, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, a usted le conviene escuchar este mensaje. No importa que usted diga qué religión, qué denominación es, no importa que sea bautista, metodista, católico, pentecostés, lo importante es que usted escuche este mensaje que le va a bendecir su vida. Yo le digo esto porque hace años, cuando yo llegué a los pies de Cristo, que le entregué mi vida a Cristo, recuerdo bien que hubo una persona que hizo una pregunta en la iglesia y preguntó qué significa Pentecostés y qué diferencia hay entre un Pentecostés y una iglesia pentecostal. Se dio una respuesta que no fue muy clara, al menos para mí no fue clara, y yo me quedé con muchas dudas. Y esa ha sido una de las razones que Dios ha utilizado en mi vida para poder seguir estudiando y orando a Dios, preguntándole qué significa ser pentecostés. Y yo le digo que va más allá de lo que a veces nosotros podemos considerar. Si usted es un judío mesiánico, usted sabe perfectamente lo que significa Pentecostés. Pero si usted está como yo, que nunca leímos las raíces de la palabra de Dios, nunca leímos lo que fue el Pentateuco con el entendimiento del Espíritu Santo, que no conocíamos las costumbres judaicas, que no entendemos muchas cosas, entonces sí nos interesa conocer. Muchas veces nosotros decimos, yo soy pentecostal, y lo decimos con las bases que conocemos y está bueno. Pero realmente, ¿cuál es la finalidad de llamarse Pentecostés? ¿Cuál es la razón de decir yo soy pentecostal o no lo soy? ¿Cuándo realmente se formó el ser pentecostal? ¿De qué me va a servir? ¿O qué estoy anunciando al decir soy pentecostés? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Realmente Dios tiene una finalidad siempre, y una de las finalidades es bendecirnos. Pero para eso nosotros tenemos que conocer la historia. Nos tenemos que regresar un poquito, 1434 años antes de Cristo, para poder comprender las bases de llamarlos pentecostales, para poder comprender cuál es el fundamento
Yo sé que usted y yo pensamos por el Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a conocer la raíz de dónde viene esto. Vamos a entender ahora una mentalidad como en el tiempo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando Jehová comenzó a hablar con ellos. Recuerde que Dios sacó a un pueblo que no conocía absolutamente nada de Jehová. No conocía absolutamente nada de Jesucristo. No conocía absolutamente nada del Espíritu Santo. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel de un lugar de Egipto, de esclavitud, de servidumbre, Dios les prometió llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Pero esa tierra era para ellos, pero había que prepararlos. Tú no le puedes dar una herencia a un niño porque no va a saber qué hacer con ella. Tú no le puedes dar una herencia a una persona que no está preparada para poder administrar esa herencia y que no se acabe o que no se la robe. Yo les llevaba a darles una herencia. Algo que Él les prometió te voy a dar. Y es una tierra que fluye leche y miel. Pero Dios sabía que en el camino tenía que preparar a su pueblo, tenía que enseñar a su pueblo. Yo quiero que lea conmigo, por favor acompáñenme, cómo Dios les manifiesta su bendición, su prosperidad al pueblo de Israel antes, mucho antes de llegar. Acompáñenme por favor a Deuteronomios capítulo 6, versículo 10 al 12. Aquí todavía se le está recordando a la gente, todavía no entra a la tierra prometida, pero aquí ya se le está enseñando cómo debe actuar el pueblo de Dios. Todavía el pueblo de Dios comía el maná, todavía traía la misma ropa bendecida que no se acababa. Y dice así la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Comencemos a contemplar aquí. Cuando ya te introduzca, ¿sí?, vas a entrar a unas ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. O sea, te está bendiciendo con ciudades que nunca edificó Israel. Está anticipando a Israel: ahí está tu bendición que yo te estoy dando. Dice. Versículo 11: y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que te sacíes. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué hermosa palabra. Cuando usted sale con Dios y Dios lo lleva de la mano y lo lleva a una tierra de bendición. Así cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, que Él nos lleva de la mano, aunque nos pase por el desierto, por las aguas, por el fuego, sabemos que no nos vamos a quemar ni nos vamos a ahogar, porque Él nos lleva de su mano. Y nos lleva siempre a lugares de bendición. Y nuestro final aquí va a ser el comienzo en el reino de los cielos, en la presencia de Dios. Qué bueno es comprender, mis hermanos, que Dios está anticipando la bendición.
Pero tenemos que entender qué pasos tenemos que seguir para ahora que entremos a esa tierra de Israel, mantener la bendición de Dios. Y Dios les estipula precisamente fiestas, mandamientos, ordenanzas al pueblo de Israel, mis hermanos. Acompáñenme a Levíticos 23. Levíticos 23. Recordemos que aquí está Dios hablándoles en el desierto, en el monte de Sinaí. 23, versículo 1 al 3. Aleluya. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Contemplemos lo que está diciendo muy claro. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Yo no quiero ahorita que usted piense, oh, eso fue la ley, sino considere la palabra que Dios nos está hablando y nos está enseñando. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis de día de reposo, en el día de reposo. Es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Es un punto donde nosotros fallamos, mis hermanos. Lo tomamos muy a la ligera. El día de reposo, si hoy en la gracia usted se congrega, mi hermano, los miércoles o los viernes o los sábados o los domingos para reposar en Cristo Jesús, no voy a entrar ahora a la enseñanza de lo que es el reposo, pero sí le quiero decir que el día que usted se debe congregar para alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no se comprometa a nada. No le va a hacer falta nada absolutamente. El diablo lo querrá poner en opresión, en aflicción. Le va a enseñar la riqueza de la tierra. Ese día usted tiene que trabajar. Le va a decir el diablo, vas a perder esta bendición. Son muchos miles de dólares, mira. Pero leímos hace rato, comenzando. ¿Quién es el que te da la riqueza? Dios. ¿Quién es el que te provee de todo? Amén. Dios. Es Dios. El diablo mentiroso no te va a quitar nada mientras que el Padre no permita. Él te va a suplir. Entonces debemos de reconocer, mis hermanos, primeramente este día de reposo, que es el séptimo día. También le quiero decir que el séptimo día no es un sábado, pero tampoco es un domingo. Se fija lo importante que es conocer la palabra de Dios. Esta es otra enseñanza que tenemos que dar. Tenemos que entender el reposo en la presencia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que comprender nosotros? Que la palabra de Dios, Dios mismo nos está diciendo, 6 días vas a trabajar y el séptimo vas a reposar. Es para Dios. Y ese día será de reposo, será santificado. La palabra de Dios nos habla muy claro, es una santa convocación. O sea, cuando nos congregamos en la iglesia, en la casa de oración, es una santa convocación. ¿Comprendemos eso? Entonces no se trata de aventar relajo dentro de la casa de oración. Se trata de respetar la casa de oración, porque es una santa convocación. Es un día de reposo en la presencia de Dios. Ahora bien, veamos
lo que sigue aquí. La palabra de Dios ahí, Levíticos 23, 5. Levíticos 23, versículo 5. Levíticos 23, versículo 5. Lo voy a leer desde el 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. El otro del mandamiento, estas son las fiestas. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones, o sea, se tienen que reunir y deben ser santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Las fechas que Dios puso. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entre las 2 tardes. Entonces vamos a comenzar con la Pascua de Jehová. ¿Cuándo es? El día 14 del primer mes del año hebreo que Dios dio, el mes de Abib o Nisan. El día 14. Entonces, si nosotros no sabemos cuándo es el día 14, ahí tenemos otra enseñanza. O sea, nos falta conocer el calendario de Dios para comprender estas fiestas. Nunca va a poder usted poner la fiesta de Dios en el calendario gregoriano secular si no lo pone primeramente en el calendario hebreo de Dios. Entonces, el día 14 en el calendario hebreo, el de Dios, en el mes primero, a los 14 días, se celebra la Pascua. La misma Pascua que nuestro Señor Jesucristo celebró. Aún en la fecha en que Él fue crucificado, que fue entregado, que fue traicionado, y cuando fue sepultado, fue el día 14 del primer mes, mes de Abib. Pero después, mis hermanos, de la Pascua, viene una fiesta. La fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta, mis hermanos, comienza el día 15 del primer mes de Abib al día 21. Yo tengo que mencionar este proceso para poder llegar, mis hermanos, al tiempo de Pentecostés, para poder comprender el tiempo de Pentecostés. Es muy importante comprender porque todo esto va enlazado, todo esto va unado y tenemos que entenderlo. Entonces estamos viendo nosotros que aquí la palabra de Dios, vamos a ver el versículo que sigue, el 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, o sea, holocaustos. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. O sea, el primer día de la fiesta, día de reposo. El séptimo día de la fiesta, día de reposo. Estos son Shabbats, no sábados. Son Shabbats anuales, reposos anuales. No le puede llamar a usted este reposo sábado, porque no es sábado. El calendario gregoriano no existía en ese tiempo. Es el calendario de Dios presentándoselos al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel ya comprendía que ahora iba a haber reposo también cada año. En la fiesta de los panes sin levadura tenía que ser día de reposo el primer día y el séptimo día, día de reposo. ¿Por qué razón? Hay una pregunta. ¿Por qué razón
mandaron quebrarle las piernas a los ladrones y a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvieron crucificados. ¿Cuál es el motivo? Quizás nada más porque los fariseos querían que le quebraran las piernas. ¿Cuál es la razón? Veamos Evangelio de Juan 19, versículo 31. Juan 19, capítulo 19, versículo 31. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ponga atención aquí. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era ¿de qué? De gran solemnidad. Aquel día de reposo era de gran solemnidad. Amén. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí, de la cruz. Que le quebraran las piernas a Jesús y a los dos ladrones. Aunque a Jesús no se las quebraron. Ni un hueso fue roto de Jesús. Pero quiero que veamos esto. ¿Qué es lo que aquí nos está enseñando la palabra de Dios? Número 1. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua. ¿Cuál era la preparación de la Pascua? El día 15. Lo que acabamos de leer nosotros en Levíticos. El día 15 era la preparación de la Pascua. Comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, una fiesta solemne, una fiesta de Jehová, una fiesta de Dios. Y yo quiero que vea aquí que de este día, del día 15 al día 21, esa es la verdadera Semana Santa. No la que el hombre inventó antes de la Pascua. Esos son inventos del hombre. No sé si esto le vaya a dañar sus sentimientos, pero es la verdad, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca habla de una Semana Santa antes de la Pascua. Esta es una verdadera Semana Santa que Dios nos habla. Pero el diablo se ha encargado, mis hermanos, de engañar al mundo entero para quitar lo que corresponde a la alabanza y a la gloria de Dios, y para que el pueblo de Dios sufra, para que el pueblo de Dios no haga lo que Dios ha dicho. Que podamos comprender ahora en la gracia hasta dónde nosotros vamos a hacer, hasta dónde vamos a cumplir, a dónde vamos a respetar las fiestas de Dios. Ahora bien, y dice ahí, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Por qué razón? Porque eran los panes sin levadura. A los 15 días del mes, del primer mes de Abib o Nisan. Versículo 42, contemplemos ahí mismo. Juan 19, versículo 42. ¿Lo tienen todos? Amén. Hermano, ¿lo quiere leer, por favor? Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. O sea, rápidamente que fue descolgado nuestro Señor Jesucristo de la cruz, pues ya había entregado el Espíritu, no le quebraron las piernas. Cuando lo descolgaron, rápidamente lo fueron a sepultar. ¿Por qué razón? Por la preparación de la fiesta. Ellos le llaman la preparación de la Pascua, pero no es la Pascua del día 14, es la preparación de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ¿cuándo fue esto? El día 14, porque comenzaba el día 15. El día 15 del primer mes de Abib comenzaba la fiesta
de los panes sin levadura. Y todo el pueblo de Israel sabía que tenía que respetar esta fiesta, porque si no, eran cortados, morían. Entonces, el plan de Dios era bendecir. Pero ahora falta la voluntad del hombre de la obediencia. El pueblo de Dios no podía permitir que su descendencia creciera bajo ignorancia de los mandamientos de Dios, de los estatutos, de las ordenanzas. El niño desde que nacía era instituido o instruido en todos los mandamientos de Dios. Cuando el niño ya tenía 12 años de edad, mis hermanos, ya conocía todo esto que nosotros apenas estamos conociendo. Pero no es tarde, porque esta palabra de Dios nos trae bendición. Ya sabemos por qué estamos afligidos. Número 1, porque no respetamos el séptimo día de reposo. Usted ya trabajó 6 días, el séptimo no lo trabaje, dedíquese a Dios, glorifique el nombre de Dios, congréguese, alabe a nuestro Señor Jesucristo, alabe al Padre, a Jehová, el Espíritu Santo, y va a ver su vida, su hogar, su matrimonio, su trabajo, sus hijos, cómo va a cambiar todo para bendición. Amén. Todo. Amén. Ahora bien, aquí la palabra de Dios, veamos Levíticos 23, versículo 9 al 11. Ahora sí, vamos a ver, mis hermanos, en lo que estamos mencionando sobre la bendición de Dios. Aquí, mis hermanos, se tenían que traer las primicias de la tierra. Si usted sabe cuáles son las primicias en su vida, yo le quiero hacer una pregunta. Usted o yo, le hemos traído a Dios las primicias de nuestros hijos, las primicias de nuestro trabajo, las primicias de una casa nueva, las primicias de un carro nuevo. Quizás hay una pequeña laguna que no se comprende en este momento, pero lo vamos a entender. Levítico 23, versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seréis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. No mecerá. Hace rato mencionamos días de reposo. Este es el día de reposo semanal y el día de reposo anual. Y aquí Dios está hablando del día de reposo anual, el día 15 del mes de Abib, del primer mes. O sea, ese 15 es el día de reposo que está hablando, ¿no? O sea, el próximo día, que es el día 16, dijo, vas a traer las primicias, vas a traer una gavilla a la presencia de Dios y se lo darás al sacerdote, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Se da cuenta? Para que seáis aceptos. O sea, aquí estamos viendo nosotros la importancia de nuestro trabajo. En aquel tiempo, mis hermanos, era el campo. Y la gente traía la primera cosecha, la gavilla,
y se la daba al sacerdote para que se la presentara a Dios, para que ellos fueran aceptos a la presencia de Dios y Dios bendijera todo su fruto, todo su esfuerzo, todo su trabajo. Cuando nosotros hacemos cosecha, cosechamos y cosechamos y cosechamos. Venimos en la presencia de Dios en la primera cosecha. Cuando comenzamos el año o cuando comenzamos un negocio, le traemos a Dios los primeros frutos que entraron, la ofrenda. Yo le quiero decir que en esta fiesta de los panes sin levadura, mis hermanos, ninguno llegaba con las manos vacías. Y no he querido leer el capítulo por capítulo, versículo por versículo, para poder avanzar. Pero todos traían siempre ofrenda a la presencia de Dios y la dejaban en el templo, se la entregaban al sacerdote. Todo lo traían para Dios. Y Dios bendecía a aquella persona. He conocido en mi vida mucha gente que comenzaron negocios. Yo recuerdo bien en aquel tiempo que yo no conocía de Dios, cómo veía que les iba muy bien en su negocio, pues de la noche a la mañana se les acababa todo. Y siempre había una razón, que era el gobierno, que era la economía, que eran los impuestos. Pero la razón de todo esto, mis hermanos, es que el trabajo y todo lo que Dios les daba, el fruto que tenía, no lo ponían en la presencia de Dios. Todo venía el diablo, llega el diablo y les arrebata todos los frutos. Y de repente se miran sin nada. Y nada más les queda el recuerdo de decir, un día yo tuve. Un día yo estuve aquí arriba. Un día yo fui el jefe. ¿Y qué pasó con todo eso? Pero como no conocemos la palabra de Dios, que debemos traer la ofrenda de nuestros primeros frutos. No es que yo me encierre allá y diga, Dios, aquí está la ofrenda. Dios dice, llévalo ante el sacerdote, al que yo he puesto, dice Dios. No de los sacerdotes que son ladrones, sacerdotes puestos por Dios, que tienen el temor de Dios. Tráelo ahí y yo lo voy a recibir, dice Dios. Y Dios lo va a recibir. Y vas a ser acepto. Y Dios te va a bendecir. Y cuando reciba las bendiciones, dijo la palabra de Dios, nos enseñó hace un momento, no te olvides quién es el que te dio la riqueza. No te olvides quién es el que te prosperó. No te olvides quién es el que te ha dado salud. No te olvides quién es el que te ha dado reposo. Hoy es muy fácil perderse, mis hermanos, en la presencia del internet o en la presencia del televisor. Es muy fácil perderse en la presencia de los juegos que nos gustan y olvidarnos de Dios. Mañana iré, y el mañana se olvida. Veamos ahora la segunda fiesta. Es una fiesta de bendición. La fiesta de las semanas, fiesta de Shavuot, fiesta de Pentecostés. ¿Se da cuenta? Fiesta de las semanas, o fiesta de Shavuot, o fiesta de Pentecostés. Es el día 16 de abril hasta el día 6 del mes tercero, que es el mes de Sivan. Van a ser 50 días, pero comienza la fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot el día 16 del primer mes
el día en que se presentó la gavilla ante Dios, el día que el sacerdote tomó la gavilla y la meció en la presencia de Dios, el día que fuiste acepto en la presencia de Dios, ese día va a comenzarse a contar las 7 semanas cumplidas, más un día más. Y lo vamos a leer, mis hermanos. Acompáñenme, por favor, a Levíticos 23, 15 al 21. Recuerden que en esta fiesta se celebra la aparición de Jehová ante el pueblo de Israel en el monte del Sinaí. Ahí donde Dios les dio los mandamientos. Por eso es, mis hermanos, que se habla que el día de Pentecostés, cuando Dios dio los mandamientos, fue en los tiempos que Dios dio los mandamientos. Fue en el monte del Sinaí. Y ahí todo el pueblo conoció a Dios, escuchó la voz tronante de Dios. El monte tembló, humeaba, y el pueblo de Dios tembló por miedo. Dios quiera que todos nosotros temblemos por miedo y temor a Jehová en Cristo Jesús para poder obedecerle. Si el temblar en la presencia de Dios me lleva a la obediencia, hay que temblar en la presencia de Dios. Que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el entendimiento de toda su voluntad y de todos los mandamientos. Veamos Levítico 23, 15. Aleluya. Levíticos 23, 15. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuándo es esto, mis hermanos? El día de reposo está hablando del día 15. Y el día 16 se ofreció la gavilla. Dice, desde ese día vas a comenzar el conteo de los 50 días, de las 7 semanas cumplidas serán. Versículo 16, mis hermanos. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. O sea, voy otra vez a hablar de esto. Desde el día de la gavilla hasta que se cumplan 7 semanas, son 49 días. Más un día más, porque el día 49 era del día del reposo. Un día más, el día 50. Entonces dice, el día 50 vas a ofrecer a Dios el nuevo grano. Qué importante, miren, qué importante es comprender que al ofrecer el nuevo grano que se va a sembrar, mis hermanos, Dios lo tenía que bendecir para que se te multiplicara al 100 por 1. No hablo del 100% porque tú siembras uno y el 100% es otro más. ¿Me explico? Pero cuando tú dices al 100 por 1 siembras uno y te salen 100. Si tú siembras 10 te salen 1000. Si tú siembras 100 te salen 10,000. Al 100 por 1. Y es la forma en que Dios bendecía a su pueblo de Israel. De esa forma. Si usted tenía un terreno pequeño y sembraba, y sembró 100 semillas, va a recoger 10,000. 100 por 1. Qué importante es conocer esto. Qué importante es comprender cómo Dios multiplica. Es una gran bendición, mis hermanos, mis hermanas, comprender esto. Esto lo hace la bendición de Dios, mis hermanos. Versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis los panes para ofrenda mecida. ¿Escuchó? Ofrenda. Que serán de 2 décimas de efa de flor de harina,
cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Este es el ejemplo que el pueblo de Israel tenía que hacer en aquel tiempo. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová con sus ofrendas y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Hoy no tenemos los corderos, hoy no tenemos la vacada, no tenemos los carneros, pero hoy tenemos dinero para poder ofrecer a Dios. Traemos ofrendas, traemos flores, traemos ofrendas para la casa de oración, para Dios. Palabra de Dios escrita para que la casa de oración esté llena de palabra de Dios. Siempre tenemos que traer ofrenda a Dios. Y no hablo de los diezmos, hablo de la ofrenda. Versículo 19. Y ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año de sacrificio de ofrenda de paz. Nuestra ofrenda de sacrificio es nuestro Señor Jesucristo, recuerde. Él ya se ofreció. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová. El sacerdote, el pastor, el que está bajo la voluntad de Dios, presentará esto a la presencia de Dios. Cuando usted trae sus diezmos, sus ofrendas aquí, lo presentamos en la presencia de Dios. Y le decimos a Dios: Dios, recibe estas ofrendas, estos diezmos. Mira los corazones de cada quien. Y prospera, sana, libera, restaura los hogares, restaura las vidas. Y Dios lo hace, porque lo hemos visto. Dios lo hace. Es momento de comenzar, mis hermanos, a hacerlo. Versículo 21. Y convocaréis en este mismo día, día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¡Qué bendición, mis hermanos! Saber que es una fiesta de Jehová, una fiesta de Dios, que nos trae bendición a nuestra vida. Saber que en esta fiesta yo tengo que llegar con ofrendas para Dios, que Él ya me aceptó, que Él me va a bendecir todo lo que yo quiero hacer. Si voy a comenzar un negocio, si voy a trabajar, Él me va a bendecir el trabajo, va a bendecir mis manos, va a bendecir todo lo que yo haga. Entonces es bien importante comprender todo esto. Ahora bien, no nada más termina esto ahí. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 16, versículos 10 y 11. Deuteronomio 16, versículos 10 y 11. Mire usted. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, ofrenda. Según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. No usemos, mis hermanos, las palabras que usamos en el mundo cuando no conocíamos de Dios. Si teníamos un negocio y nos iba bien, y alguien preguntaba: ¿cómo te ha ido? Decíamos: oh, me ha ido muy mal. Los tiempos son muy malos. No lo digan, porque usted va a maldecir su vida, y va a maldecir su trabajo, y va a maldecir su negocio, y de verdad le va a ir mal. Entonces, de acuerdo a como Dios te hubiera bendecido, trae las ofrendas, no las escondas. Yo conozco gente que esconde sus ofrendas y de repente pierde mucho dinero y no sabe por qué. Y si ahora usted está escuchando esta enseñanza, va a entender por qué ha perdido mucho dinero.
Versículo 11. Y te alegrarás, o sea, no andarás con la cara baja, caída, en agonía. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner ahí su nombre. Aquí el pueblo de Dios, mis hermanos, todavía no entraba a la tierra prometida, todavía no conocían a Jerusalén, todavía no sabían que ese iba a ser el lugar donde iban a poner el templo de Dios. Pero ahora veamos qué es lo que Dios está diciendo. Te gozarás, te alegrarás delante de tu Dios. Entonces, en este día, mis hermanos, el día de la fiesta no nada más eras tú, sino toda tu familia y todos los que habitaren contigo, tus trabajadores, todos se alegraban en la presencia de Dios. Entonces vemos nosotros cómo se gozaba Dios del que tenía un negocio. Se gozaba y le daba al que no tenía negocio, que también se gozaba. Le daba lo mismo al trabajador que no tenía, se gozaba. Le daba a la viuda que tenía en casa y se gozaba. Le daba al huérfano que tenía en su casa y se gozaba. Ese huérfano era bendecido. Y el hombre que celebraba esta fiesta era bendecido, porque le daba al extranjero, a la viuda, al huérfano y a sus trabajadores. Y por supuesto, todo en su casa. Si hoy comprendiéramos, mis hermanos, todo esto, y todo el mundo lo hiciéramos, nuestro Padre Celestial se estaría gozando. Nuestro Señor Jesucristo estaría gozándose, porque estamos cumpliendo su palabra de darle al huérfano, a la viuda, al menesteroso, a nuestros trabajadores, a nuestra casa, y todos juntos alegrándonos en la presencia de Dios en esta fiesta de Pentecostés. Usted se llama Pentecostés. Esta es la fiesta de Pentecostés. Es el día 50, la fiesta de Shavuot, de las semanas. 7 semanas cumplidas más un día. El día número 50 es el día de la fiesta. Pentecostés significa 50. Viene del griego. Y usted cuando dice que yo soy Pentecostés, entendemos que usted está diciendo: creo en el bautismo del Espíritu Santo que descendió en un día Pentecostés. O sea, descendió en el día 50. Creo en el poder del Espíritu Santo. Usted ya va a entender que Pentecostés es el día 50 de las fiestas, de las semanas, la fiesta de Shavuot que Dios constituyó. Amén. Gócese ahí donde está. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso vemos nosotros, mis hermanos, cuánta bendición nos trae esta palabra. No se trata nada más de llamarnos Pentecostés. Se trata de hacer lo que Pentecostés dice. No se trata nada más de decir: yo creo en el Espíritu Santo. Se trata de actuar con el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice en Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 1, mis hermanos. Vamos a Hechos, capítulo 1. Capítulo 2, perdón. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Aleluya, gracias. Hechos, capítulo 2, versículo 1.
Cuando llegó el día de Pentecostés, acuérdense, cuando llegó el día de la fiesta, de las semanas de Shavuot, cuando llegó ese día que todos tenían que congregarse, y el que no se congregaba, moría. Y era un día de santa convocación. Tenían que estar congregados. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, ¿qué? Unánimes. Juntos. ¿Quiénes? Los discípulos. Los discípulos eran los que estaban juntos y unánimes. Todo el pueblo estaba por ahí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuándo llegó eso? No, de repente. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí es donde el cristiano, mis hermanos, decimos soy pentecostal. Pero viene otro y dice yo no soy pentecostal, yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Aquí es cuando nosotros debemos entender que el bautismo del Espíritu Santo vino el día 50 de la fiesta de la semana, fiesta de Dios. Creo en el poder y en la unción del Espíritu Santo. El nuevo grano se estaba presentando ese día para que Jehová lo bendijera. Ahí estaban todos presentando el nuevo grano a Dios para que bendijera su siembra. Pero aquí está el nuevo grano de Jesús, los discípulos, para que fueran bendecidos, y la bendición descendió del cielo, vino truenos y un viento fuerte, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, o sea, con poder y con autoridad. Hablaban con el poder y autoridad del Espíritu Santo. El versículo 2 donde dice, y de repente vino del cielo, no del norte, no del sur, no del este, no del oeste, sino del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El monte humeaba, había truenos, relámpagos, cuando el pueblo de Israel estaba en el monte del Sinaí, escuchando la voz de Dios. Ahora aquí están los discípulos en la presencia de Dios, manifestándose el poder de Dios, manifestándose el Espíritu Santo con poder y autoridad, y hablando en lenguas del Espíritu Santo. Ese mismo poder, mis hermanos, es lo que la iglesia todos debemos de tener. El poder del Espíritu Santo. No la palabra solamente que tengo el Espíritu Santo, sino el poder del Espíritu Santo. Veamos nosotros, aquí se cumplió lo que Joel dijo. Vayamos a Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, versículo 28, mis hermanos. Cuando tenga, diga amén. Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos
y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Qué bendición es saber que el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado sobre nuestras vidas con poder y autoridad. Que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida con los dones espirituales. Esos dones espirituales que deben existir en la iglesia de Cristo. Y hoy vemos, mis hermanos, que tristemente vemos una iglesia donde lo que menos se mueve es el Espíritu Santo, donde más se extraña los dones espirituales, pero se creen en el tiempo de Pentecostés, pero falta el testimonio de Pentecostés. Eso es bien importante. Falta poder y dar testimonio y testificar por qué nos llamamos pentecosteses, por qué creemos en Pentecostal, por qué mi vida está bendecida por la fiesta de Pentecostés, por la fiesta de Shavuot, la fiesta de Jehová. Cumplimos el mandamiento de Dios en esta fiesta. Es por eso que estamos bendecidos. Comencemos cada uno de nosotros, mis hermanos, a presentarnos en la presencia de Dios. Comencemos a reflexionar, mis hermanos, en el camino de Dios, nuestra obediencia a Dios, poder tener el entendimiento de lo que Él hoy nos ha presentado. Somos del pueblo de Israel. Ya no hay ninguna diferencia entre nosotros que éramos gentiles, porque ahora estamos injertados en el árbol de Israel. Entonces esta palabra es para usted y es para mí. No busque usted religión, no busque denominación, busque la presencia de Dios, busque la palabra de verdad de Dios, aquella que edifica, que levanta, que prospera y que nos asegura una vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, en Yahshua HaMashiach. Hay mucho que ver todavía de esta enseñanza, hay mucho que hablar, el tiempo es corto, quizás lo haremos en otra enseñanza, pero le quiero decir que lo que nosotros estamos hablando, esto lo deben conocer los judíos mesiánicos, los judíos que han llegado a los pies de Cristo, así como llegaron los discípulos que fueron judíos y vinieron a los pies de Cristo. Pablo hablaba de todo esto. Pablo entendía la palabra de Dios, comprendía la bendición de Dios, y él nunca vino a invalidar los mandamientos de Dios. Jesucristo nunca vino a invalidar ni una tilde de la palabra de Dios. Jesucristo, Yahshua HaMashiach, vino a cumplir la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua HaMashiach, le damos gracias por su palabra, le damos gracias por la bendición que hoy estamos conociendo de la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot, la fiesta Pentecostés. Hoy para mí y para usted y para usted y para usted no debe ser nada más una palabra o una costumbre, debe ser un hecho en nuestra vida, un testimonio en nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice amén, Amén. amén y amén.